Hola, hoy vamos a hablar de la nueva película del universo Marvel, Spider-Man sin camino a casa. Es la primera crítica resumen que hacemos en el canal, pero ya teníamos claro el esquema que queríamos seguir. Para no asustar a nadie, primero haremos una pequeña crítica sin spoiler, y para que podáis disfrutarlo todos y conozcáis nuestra opinión, incluso si habéis decidido no ver trailers para llevaros una sorpresa, después haremos un resumen de la película haciendo hincapié en los momentos más importantes, agujeros de guión, easter eggs que presenta la película. Sin enrollarme más, adelante con la intro. Sin camino a casa nos muestra la nueva línea a seguir del MCU, mostrándonos una evolución del personaje de Holland, que muchos habíamos criticado por ser un personaje demasiado plano e infantil. Ha llegado el momento de que uno de los personajes más queridos de Marvel brille con luz propia y se separe de los lastres que ha tenido durante su trayectoria en este universo. Tenemos una película que evoluciona a la par que lo va haciendo el personaje, de lo que nos tiene acostumbrados hasta la fecha a una versión más oscura y real que corresponde a algo más adulto, que es lo que cabría esperar para todo fan de los cómics. Spider-Man es un personaje muy querido, porque sus problemas se corresponden a los de una persona normal, maduro, consciente de las responsabilidades que suponen ser un superhéroe, mientras lidia con el día a día de su alter ego. Pero no hemos visto nada de esto en anteriores películas de Marvel. En ellas teníamos que conformarnos con una versión ridiculizada del personaje, con una comparsa que por momentos daba vergüenza ajena, una obsesión casi enfermiza por continuar con su vida normal y una falta de responsabilidad acerca de sus quehaceres heroiles que hacía llorar a los más fans de los cómics. ¿Nos hemos librado de esto? No. Como digo, es una evolución del personaje y es el punto de partida, por lo que por momentos querremos estrangular a Peter con su propia telaraña, pero el punto final es distinto y muy satisfactorio. A nivel visual es una gozada. Nosotros tuvimos la suerte de ver la película en ScreenX, que para quien no sepa lo que es un formato que se proyecta también a ambos lados de la sala, creando unas tomas de acción más inmersivas. Pero incluso sin esto, los fondos, escenarios y sobre todo las escenas de combate son la polla con cebolla. La dirección, que ha estudiado al milímetro los movimientos de los enemigos y se nota el cariño y dedicación que le han puesto al proyecto. Además, las batallas han subido de nivel, porque se han vuelto más cruentas y sangrientas, seguramente rozando el límite de lo permitido por Disney. Y es de agradecer, porque incluso en la batalla contra Thanos daba la sensación de que nadie estaba dándolo todo por cumplir sus objetivos. El problema es que la película lidia con algunos problemas de ritmo. No nos equivoquemos, su duración de unas 2 horas y media no se hacen largas ni pesadas, pero hay momentos en los que te gustaría que hubieran metido más tijera, en especial en las secuencias de Edward Leeds y MJ, que por momentos se hacen cuesta arriba. Además, la sensación de que todo tiene una solución más sencilla de lo que nos quieren hacer creer, aunque justificada, no deja de rondarnos la cabeza durante gran parte del metraje. Es como si un viaje que pudieras hacer en avión hayas decidido hacerlo en dirigible a pedales y se te complica la cosa. Pues mira, chico, tú solito te lo has buscado. Y bueno, que sea la más cruda del MCU no significa que no tenga momentos demasiado pastelosos por cortesía a la marca del ratón, que te haga suplicar por un pote de insulina. Las interpretaciones están al nivel de una superproducción como esta, y como siempre, el doblaje es sobresaliente. Poco valorado está el trabajo de estas personas, que pueden ensalzar o hundir en la miseria una película sacándote de la trama. A modo de resumen, es una película muy recomendable, sobre todo para los verdaderos fans de Spider-Man, que están deseando el cambio que se produce de forma progresiva en este film. Me gusta volver a ver las películas para dar una opinión más fundada, pero la primera impresión que genera, que siempre es única y especial, es sobresaliente, formando una ventana de lo que está por llegar y deseando ver lo que nos lleva a este nuevo camino. Dicho esto, vamos a entrar en materia, así que si no has visto la película y no quieres enterarte de ningún spoiler, ya sabes lo que toca. Dale a me gusta, suscríbete para que podamos seguir haciendo vídeos y esta tarde al cine. ¡Al turrón! La película comienza con una voz en off poniéndonos al día con el final de la película anterior de Spider-Man, donde Mysterio ha desvelado a JJ Jameson la identidad secreta de Spider-Man. Madre mía, cómo me gusta el actor J.K. Simmons para este papel. Parece haber nacido para esto. Además, han evolucionado al personaje algo más actual, para que no se quedase en algo tan obsoleto como el periódico. Vale, quizá no sea el detalle más importante, pero yo lo he basado como un enano. Por supuesto, esto es un problema, porque además de poner al superhéroe como un villano, el rollo sensacionalista del periodista lo pone en el punto de mira, tanto de la opinión pública como de las fuerzas del orden, que ya tienen unas reglas más estrictas como vimos en Civil War. Así que la unidad de contención, que al contrario que los cómics dependen del gobierno de Estados Unidos, está siguiéndoles la pista, al igual que Industrias Stark, que por primera vez en el MCU, tener una red de drones asesinos tiene sus consecuencias.
A mí esto me genera unas dudas. ¿Dónde está Sil? ¿Dónde está Potts? ¿Qué carajos ha pasado con la iniciativa Vengadores? Su desaparición en ciertas películas como Shang-Chi tiene un pase, pero que se desvanezcan en un evento de esta magnitud, más aún teniendo en cuenta que el chaval era protegido de Tony, me parece que es un poco como escupir sobre su tumba. Por cierto, May y Happy han roto. ¿Cambia algo la historia? No. ¿A alguien le importa? Tampoco. Así que seguimos. El caso es que ante la excesiva pasividad de todo el entorno gubernamental que ha estado de manifiesto durante 20 años de películas, ahora el pobre chaval es arrestado junto con sus amigos, May y Happy. Curiosamente, aquí nos recuerdan que Fury ha estado fuera del planeta durante un año. Ellos tienen la información, pero nadie más. Además, nadie se hace preguntas sobre por qué una persona que ha estado luchando contra Thanos dice que ha estado con Furia, pero eso a nadie le interesa. Conveniente. Pero vamos, le sueltan, porque por lo visto una persona con superpoderes no tiene posibilidad de escaparse del país cuando le venga en gana. Y vemos a nuestro, iba a decir abogado favorito, pero realmente el único abogado decente del planeta, Daredevil, representando a Peter y recordándonos por qué las series de Netflix no han sido un mal sueño y siguen vigentes dentro del MCU. Gracias a esto, Peter y su tía se van a vivir con Happy, que ha sisado algo de Industrias Stark que está siendo incautada. A Peter se la pela todo e intenta seguir con su día a día e ir preparando su entrada en la universidad con su novia y coleguillas, porque, total, no es como si su mundo se haya ido a la mierda, lo importante es hacer como que no pasa nada. Eso sí, deprimido porque, como es obvio, el mundo no ha olvidado que técnicamente ha matado a Mysterio y que es el objetivo número 1 de todo el país. Recalco que hay superhéroes que están ociosos y no hacen nada por ayudar a un compañero de batalla, como son Ojo de Halcón, Doctor Strange, Banner, Scott Lang, Rhodes, Sam Wilson y Bucky. Otros supongo que entre que están muertos o no están en el planeta pueden estar desconociendo todo este desaguisado, pero cualquiera de estos en algún momento verían las noticias, el periódico o harán uso de su red de inteligencia y podrían echar un cable, pero no. Aprovechando ciertas escenas os contaré algunos de los easter eggs. Ya se va tirando el rollo de que es el mejor amigo de Peter y ha escrito un libro. ¿Tiene relevancia? Pues no, pero bueno, ahí está. Betty Brant le dice por ellos tigre, en referencia a la frase que solía decir Mary Jane a Peter Parker en los cómics. Además, en la llorería de Peter hay un graffiti de Kitko, co-creador de este personaje. Por supuesto, ante todo este revuelo, ninguna universidad quiere meterse en ese fregado y no los quiere ver ni en pintura. Así que Peter, al ver un mago cutre en un adorno desfasado de Halloween, se le ocurre ir a ver al Doctor Strange a ver si puede hacer algo por él. Al llegar allí tenemos un puñado de humor de calidad cuestionable, donde Strange lleva una sudadera en la universidad a la que van los cómics, la Universidad de Columbia, por mencionar algo salvable de toda la escena. Allí el hechicero decide ayudarlo haciendo olvidar a todo el universo la relación entre Spider-Man y Peter Parker, algo que apesta cagada por parte de todos los que estamos frente a la pantalla. Aquí he de decir que tras ver el tráiler me olía un cutrerío. Peter Parker solicitando hacer magia para solucionar un problema personal, con lo responsable que es, Strange que sabe cuánto se puede enrevesar la magia aceptando. La verdad es que estaba más metido en la personalidad original de estos personajes que en el MCU, porque con lo despreocupado que es este Peter y lo arrogante que es Strange, la verdad es que durante la escena todo se produce de forma más o menos natural, y no choca con el proceder mental de estos personajes. Con esto acabamos en unas catacumbas raras que no hemos visto nunca antes, para realizar el hechizo, y, como todos esperamos, sale mal. Porque en lugar de tomárselo con calma, aclarar todos los parches que quiere hacer Peter y después realizarlo, a fin de cuentas no hay prisa, se pone a realizarlo inmediatamente como si no fuera peligroso, y Peter va añadiendo peros al hechizo hasta que peta. Después de que Strange le dé una patada en el culo a Peter por idiota, este decide ir a acosar a alguien que puede meterle a él y a sus coleguis en la universidad, que se encuentra en un taxi en dirección al aeropuerto, porque al final, el que te investigue una organización gubernamental o quedar expuesto ante cualquier tipo de villano es secundario, no me jodas. Entonces, por el poder del guión, aparece el Doctor Octopus, que lo ha encontrado porque sí. Y llega una de las batallas más chulas de la película. La primera sensación es la enorme dosis de nostalgia. Molina hace un papel fabuloso, y en Spider-Man 2 ya habían encontrado un equilibrio muy interesante entre el diseño del personaje, modernizándolo sin distorsionarlo, y un trasfondo con el que éramos capaces de empatizar. Por otro lado, en la batalla se ven ciertas inconsistencias que la desmerecen un poco sin llegar a estropearla, como que la gente se queda en su coche mientras todos los demás huyen, o la incapacidad del personal universitario para cambiarse de asiento para abrir puertas. Todo esto para dar una falsa sensación de necesidad de protección a civiles, pero vamos, que es por sacar pegas. El caso es que durante el combate, los brazos de Octopus se infectan con las nanomáquinas del traje de Spider-Man, dando a Peter su control. Además, descubre que ese Peter no es su Peter al intentar matarlo. Muchas decepciones para este hombre en un solo día. Aparece el Duende Verde produciendo explosiones, pero Peter y Otto son transportados por Strange en lo que suena aún. Ten cuidado con lo que deseas, Parker.
La verdad es que tras ver la película me quedé con la duda de quién decía ese susurro, y al investigar por internet no he encontrado nada. Igual son paranoias mías, si no lo dice nadie de los presentes podría ser interesante para la trama. Vamos, si tenéis alguna idea me vendría muy bien que me lo comentasteis abajo porque me ha dejado muy pero que muy rayado. Bueno, al tema. Una vez allí, Strange le explica que lo que tardó en encerrar el hechizo, gente de otros mundos paralelos que conocen quién es Peter Parker se han colado en su realidad y que toca capturarlos como si fueran Pokémon. Él ya ha encontrado al Dr. Connors. También te digo que es curioso cuántos científicos tienen accidentes graves y se vuelven enemigos de Spider-Man. Peter, en su línea de pensamiento, no quiere llamar la atención, porque un montón de villanos interdimensionales es un problema mucho menor que no pisar la universidad. Claro que visto lo visto, supongo que su objetivo es tener al menos la misma graduación universitaria que sus enemigos. Y, por supuesto, para capturarlos necesita la ayuda de sus amigos, sin preocupaciones de que el par de idiotas que le aguantan acaben heridos o muertos, porque, bueno, no aguantarían un bofetón de cualquiera de los que pretenden arrestar. Así pues, el Doctor Strange, tras darle un artefacto que transporta a los enemigos a una celda de un solo disparo, no es una Pokéball, era una broma. Deja al trío trabajando en capturar enemigos en lo que él se dedica a intentar arreglar el hechizo. Peter limpia su traje, lo limpia de forma obsesiva, porque todo buen superhéroe debe proteger sobre todo su imagen de marca. El amigo super hacker de Peter descubre al primero de los objetivos buscando, no sé, en YouTube, y a por él que va Spider-Man, con el móvil pegado en el pecho con cinta americana como si fuese una dashcam. Y nos encontramos con Electro, que por lo visto es intangible y se alimenta de la electricidad de la red de suministro. Tras ser salvado patéticamente por Sandman, entre los dos, habla con ellos y los encierra un poquito a traición, que así es como este Spider-Man hace las cosas. Ahora vemos a Norman Osborn, que continúa con su batalla interna y se va al comedor social en el que trabaja la tía May. Es curioso como todos los enemigos son capaces de encontrarlo fácilmente. Como detalle interesante, la empresa es Fist, que en los cómics pertenece al enemigo Mr. Negativo. Esperemos que no se quede solo como un easter egg, porque sería muy interesante verlo en el futuro. También, Miles Morales trabaja en esta fundación, pero no será la única referencia a este personaje. Como último detalle, han utilizado la paleta de colores del Duende Verde original de los cómics para vestir a Osborn, por simbolismo y eso. Pues bueno, que Norman tiene por primera vez en mucho tiempo el control sobre su cuerpo y está buscando ayuda, porque bueno, todos los enemigos de Spider-Man en el fondo son almas torturadas con bastante mala suerte. Mientras están todos de cháchara sobre sus muertes y experiencias personales, que viene a decir que todos se han transportado allí en momentos antes de que espichasen, llega Strange, que ha metido el hechizo en la caja de Carabash, que es capaz de revertir el hechizo, cuando termine de cargar, bueno, y seguramente tras ver un par de anuncios. Como si vuelven en ese preciso instante algunos de ellos van a diñar, Spider-Man decide salvarlos y roba la caja, enfrentándose al ya no tan hechicero supremo, comenzando una interesante batalla en el mundo espejo. En mitad del combate se da cuenta que este mundo está basado en la geometría y atrapa a Strange en una telaraña, encerrándolo y quitándole su anillo, no sea que sea capaz de salir de allí, y regresa para intentar curar a sus invitados interdimensionales antes de devolverlos a sus mundos. Para ello, da el anillo y la caja a sus amiguitos como respaldo por si pasa algo, acordando que pulsarán el botón si cada 5 minutos no hacen check. Aquí remarco, MJ tiene la caja está completa y solamente hay que pulsar un botón para arreglarlo todo. Y esto será importante por una queja que tendré más adelante. Se van todos a casa de Happy con May, dejando encerrado a Connors en el camión de transporte de Fist. No sin antes hacer una referencia al meme de Dafoe diciendo que es una especie de científico. Tras descubrir que Happy había sisado un fabricador de Industrias Stark, que viene a ser la versión 2.0 de una impresora 3D, empiezan a trabajar en solucionar el problema de cada uno. El primero es Octopus, que está siendo controlado por sus tentáculos, así que construyen un nuevo microchip para devolverle el control de su mente y ¡puf!, se vuelve bueno. Bien, solo quedan 4. Después intentan arreglar a Max Dillon, así que crean un dispositivo que drena toda su energía quitándole sus poderes. A ver, no hay que ser muy listo para saber que una persona que era tremendamente infeliz y que siente que lo que le hacen especial son sus poderes no va a estar muy contento con esta opción. Todos tienen más problemas mentales que físicos. Quizás curar al hombre de arena puede ser una opción, pero él ya es su aliado y solamente quiere volver a casa. Lagarto, Electro y Duende están desequilibrados por distintas razones, y a los dos primeros les vendría casi mejor un psicólogo que arrebatarles sus poderes. Y, en el caso del Duende, es víctima de un suero del supersoldado defectuoso. Casi sería mejor acudir a S.H.I.E.L.D. o a Pym para que los ayuden mediante ciencia. Pero bueno, ni se lo plantean, así que continúan con el plan de arrebatar a estos 4 aquello que son. Y como cabe esperar, encabezados por Osborn, que ha vuelto a adoptar la personalidad del Duende, se sublevan. Electro se hace con el motor ARC del fabricador, y mientras el Duende combate contra Spider-Man, todos se dan a la fuga, no sin antes ayudarle curtiéndole un poquito el lomo.
Por cierto, muy fan de los helicópteros de las noticias que viven por y para una buena toma, que siempre vuelan a escasos metros de batallas donde la gente tiene poderes capaces de volatilizarlos, pero bueno. Pues finalmente, el duende deja a May agonizando durante un tiempo absurdo. Es suficiente como para robarle al tío Ben su famosa frase. Se podría decir que se ha convertido en el tío May. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ale, muñeco. Muy bien, ahora nos toca un momento de depresión y rabia y volvemos con el par de inútiles que tiene por amigos Peter Parker. ¿Recordamos lo que dije antes? Cada 5 minutos aviso de que todo va bien. Si no, botón. Ellos están tan ricamente viendo las noticias donde están contando la destrucción de la escena anterior y fingiendo preocupación. Mira, si os preocupase de verdad habréis pulsado el botón hace rato, porque no me jodas, han pasado más de 5 minutos desde la última llamada seguro. Y además, si ya veis que se ha salido de control, pues para eso vosotros sois el puñetero cortafuegos. Pero no, eso sí, ahora resulta que el mamarracho tiene poderes y puede abrir portales con la ayuda del anillo. Y, pidiendo poder ver a Peter, traen a Peter, pero al Peter de Andrew Garfield, que tiene más paciencia de lo sanamente viable con ellos. Además, como si no fuera suficiente con ellos dos, también tiene que aguantar a la vieja que le manda a hacer labores. Como con ese Peter no les vale, pues buscan otro Peter Parker, que resulta ser el de Tobey. La verdad es que en el cine pensé mientras hacía el portal que no podían juntarlos de golpe de forma tan chapucera, pero no, sí se podía. Además de meter un montón de humor patético. Ya sabemos, después de un golpe, Disney siempre lo suaviza humillando a sus personajes. No digo que no jueguen con el humor, o que quite un poco de sarro al asunto, pero las escenas se suceden entre el drama y la comedia de una forma muy poco natural. Además, no hay quien soporta el dúo de secundarios, en serio. Bueno, pues los cuatro se van a buscar a Peter, al tercer Peter, y se presentan ante él. Comparten un montón de vivencias, cada uno ha tenido similar, bla bla bla. Me encanta el Spider-Man de Andrew. Fui al cine a ver las de Tobey, y aunque me gustaron, tuve objeciones sobre el Spider-Man que habían hecho. En su momento lo achaqué a que, habiendo tan poco cine de superhéroes, era difícil hacer una película que no fuese de nicho. Pero cuando vi las de Andrew la sensación fue la contraria. Al fin habían hecho un buen Spider-Man, aunque el argumento no fuese tan redondo como en las anteriores, y me dio mucha pena cuando para el MCU decidieron coger un actor distinto. En mi cabeza sonaba mucho mejor haber introducido a Garfield. En parte lo sigo pensando, pero bueno, lo hecho está. Pues bueno, tenemos las tres generaciones juntas, y se ponen a hacer ciencia para poder atrapar la cantidad ingente de enemigos que se han escapado. Tienen tiempo para hacer referencia a los Spider-Man idénticos señalándose, como todos bien esperábamos, y un montón de referencias a las antiguas películas. Ale, curas solucionadas. Ahora solo queda reunirlos a todos a una trampa. También podían ir de uno en uno. Tampoco tiene ningún sentido que el Hombre de Arena y Doc Ock no colaboren en el proyecto, dado que uno es bueno y el otro solamente quiere volver a casa con su hija, y seguramente si hubieran sido los primeros objetivos, la misión se hubiera simplificado bastante. ¿Recordáis lo del dirigible a pedales? Pues bueno, hacer piernas. Hagamos una trampa en la Estatua de la Libertad, que ya está siendo remozada para ponerle un gigantesco escudo del Capitán América, sustituyendo a la antorcha. Yo personalmente creo que quedaría mucho mejor en la otra mano. Os lo pongo aquí, en imágenes, a ver qué pensáis. Pero bueno, y atraigamos a todos en el mismo punto para combatir a la vez. Como la calma antes de la tempestad, aprovechamos para otra sesión del Club de la Comedia, que aprovechan para hacer bromas sobre que Tobey se hizo daño en la espalda durante el rodaje de Spider-Man 2, recordar viejos enemigos, menciona a Venom, y bromitas que prefiero no recordar, a excepción de la referencia a que el Spider-Man de Andrew es Amazing Spider-Man. Finalmente aparece Electro. La verdad es que Electro, potenciado con el ARC, que a tope de poder se vislumbra el traje original de los cómics, luce espectacular. Si es que son estos detalles lo que te hacen el culo Pepsi Cola. Y entre tanto, llega Lagarto, que quiere, al igual que Electro, destruir la caja. Lástima de machacar las escenas de acción con el humor de MJ y el otro Parguelas. Además, como los otros son superhéroes únicos, tienen que aprender a coordinarse. No es que sea algo que lleve mucho tiempo y trabajo, no, hombre. En un momento charlita y a correr. Bueno, pues coordinarse, check. Aparece en escena Sandman, que quiere activar la caja, y por alguna razón ilógica apoya a los villanos. Vamos a ver, si ganan los héroes, vuelve a casa, pero si ganan los villanos, no. ¿Alguien puede explicarme cuál es su planteamiento? Pero bueno, da igual, porque es el primero al que curan. Está claro que la selección de prioridades no es el fuerte de ningún personaje. En un momento, Electro los tiene contra las cuerdas, pero aparece Octopus porque Deus Ex Machina y lo reclama como presa. Por supuesto es una trampa, porque ya sabemos que es bueno y desconecta a Electro. Ya solo queda Connors, que cura rápidamente porque en realidad es un mierdas. Para demostrar que Max no es malo, pues tenemos una charlita con él y hace una referencia a Miles Morales sobre un Spider-Man negro mientras se rinde. Dado que ya no tiene superpoderes, no es una amenaza.
Además, da la sensación de estar redimido. A ver, podría haber colaborado, que no había nadie controlándole, con haberse hecho bueno, entre comillas, porque aquí no hay buenos ni malos, pues fuera problemas, y no habría tenido que arrebatarle sus poderes. Evolucionas como personaje, pero aquí no se hacen las cosas así, hay que dejarles finos y punto. El dúo cómico abre el portal por el que aparece Strange, y así tenemos una reunión en la azotea, de los tres Spider-Man, Octopus y Strange. El duende, que hasta ahora no había hecho acto de presencia, aprovecha el impasse, dado que quiere la puñetera caja. Ock protege a Strange, pero vamos, que le sisan igualmente la caja y para colmo de males, al recuperarle le ha puesto una bomba, que la rompe y libera el hechizo de nuevo. Con la explosión, MJ se precipita al vacío. En una escena similar a Amazing Spider-Man 2, el Peter de Holland no es capaz de salvarla, pero llega Andrew y lo consigue, al contrario de lo que pasó con Gwen. Así su personaje consigue una suerte de redención por lo que había ocurrido. Andrew llora, nosotros lloramos, algo se mueve dentro de la patatita recordando la telaraña en forma de mano intentando salvar a su novia, pero tampoco es que dure mucho. Durante el combate se destruye el escudo desmoronando todo alrededor de la Estatua de la Libertad y seguramente matando a los tres personajes que los habían dejado sin poderes en mitad de esta. Esto provoca que se abran un montón de grietas a la isla de Fortnite. Digo, a otros mundos paralelos trayendo más enemigos. Traer enemigos pues quizás sí sea la isla de Fortnite. Sea como fuere, Strange está intentando cerrarlas con su magia, aunque como regalito nos dejan ver a Rhino y Scorpio, en lo que rezo que sea un adelanto de lo que está por llegar y no se quede en un simple easter egg. El Peter protagonista, derriba el aerodeslizador de Oscorp y está muy encabronado por la muerte de Tía May. Está un poquitín dispuesto a darle a Duende Verde un boleto al otro barrio, así que, en un combate mucho más directo, le da una ensalada de hostias para que recuerde que su suero de super soldado estaba a medio hacer, y cuando ya lo tiene derrotado, ante la atenta mirada de mucha gente que no hace nada, coge el aerodeslizador para asestarle el golpe de gracia. Al menos el Spider-Man de Tobey hace acto de presencia deteniéndole. El duende, que es más malo que echarle nueces al brócoli, lo apuñala por la espalda, no sea que lo dejen tranquilo, y en ese momento le inyectan la cura de su enfermedad. Por lo visto, apuñalar no es el fuerte del duende y todos están moderadamente bien. Peter se va a hablar con Strange para que vuelva a hacer la magia de hacer que todo el mundo olvide a Spider-Man, y este acepta, dejándole un ratito para que charle tranquilamente con todo el mundo como si fuese un videojuego antes del final boss. Y con esto a tomar por saco los recuerdos de Spider-Man y Peter Parker de todo el mundo. Spider-Man va a intentar hablar con sus amigos para volverse a conocer, pero se da cuenta que es mejor dejarlo así para no ponerlos en peligro, haciendo la primera cosa lógica de toda su saga de películas. Me refiero tanto a los guionistas como a Peter, porque deshacerse de esos mequetrefes va a ser un descanso. Luego se va a ver la tumba de May y se encuentra con ya no tan Happy, que no lo reconoce y también lo deja estar. Alquila un pequeño apartamento, guiñito a Star Wars, y a balancearse por las calles de la ciudad exactamente igual que en el juego de PS4, que a fin de cuentas Sony es la que pone la pasta. Y con esto nos vamos a las escenas postcréditos. Tenemos dos. La primera presenta a Tom Hardy como Eddie con Venom, haciendo una referencia al cómic del Protector Letal mientras toma unas copichuelas, como si se hubieran escapado de sexo en Nueva York. Tampoco lo descarto. Cuando el hechizo surte efecto, vuelve, dejando un pequeño Venom sobre la mesa. Miedo me da. Del segundo no voy ni a hablar, porque es un tráiler de la próxima película del Doctor Strange y no merece ese tiempo, ya que es un vídeo bastante larguito. Para terminar, ahora que os habéis tragado todo mi resumen, opiniones con spoiler. Combates bien, efectos especiales muy chulos, pero no deja de ser una película que se fundamenta en el fanservice. Los personajes toman decisiones estúpidas solamente en favor de que ocurra aquello que los espectadores queremos ver. En eso no defrauda, pero siento que si no hubieran estado tan entretenidos en ello, habrían podido hilar mejor las cosas. Además, tengo la sensación de que cada vez me sobra más la mano de Disney sobre estas películas. Humor regulero, incapacidad de mantener unas tramas adultas o serias. No digo que no haya humor, me encanta el humor, pero hay que hacerlo bien y a tiempo, y que ocurra esto en tantas películas de Marvel me hace pensar que hay alguien de arriba que es un puto cachondo. Pero me quedo con lo bueno. Me ha gustado mucho poder disfrutar de personajes que me han acompañado durante mi vida. Algunos han recibido lavados de cara que les ha venido genial, y sobre todo, la evolución de este Spider-Man que tanta falta le hacían las palabras del tío Ben para madurar. Veamos lo que nos depara el futuro de esta franquicia. Contadme qué os ha parecido en los comentarios, y las teorías que tenéis al respecto, que me interesan mucho, porque las mías no las he añadido y no descarto dejarlas para otro vídeo. Recordad, dar me gusta y suscribiros para que podamos seguir haciendo contenido como este. Sin nada más que añadir, soy Gelel para Gamificados. ¡Chao!